para comenzar con nuestro chaleco tenemos que tener en cuenta primero el material que vamos a utilizar. En este caso yo he utilizado un hilado acrílico 316, es de bebé, hipoalergénico, y una aguja de 5 milímetros. Para este cal voy a utilizar el hilado acrílico 4.7, el cashmere semigrueso, y una aguja de 8 milímetros. Ustedes pueden utilizar el hilado que quieran y la aguja que quieran. Les recomiendo que la aguja sea un poquito más grande que la recomendada para el hilado, para que el efecto del punto quede esponjoso. Una vez que ya tenemos seleccionado el hilado, debemos saber para quién vamos a tejer el chaleco, y para esto vamos a necesitar dos medidas. Cuando ya sabemos quién lo va a utilizar, necesitamos dos medidas y las demás las vamos a calcular. La primera medida que necesitamos es el largo de nuestro chaleco, desde el hombro hasta donde termina la pretina, el puño de la cintura. Y la segunda medida que necesitamos es el ancho. El contorno de pecho sería debajo de la axila, desde un lado hacia el otro y dando la vuelta por todo el cuerpo. Una vez que nosotros ya tenemos esas dos medidas, vamos a sacar los cálculos para saber cuánto va a ser de sisa, cuánto va a ser de hombro y el escote. En este ejemplo que les voy a dar, lo voy a hacer para un nene de aproximadamente 5 o 6 años. Usa un talle 6, 8 más o menos. Entonces les voy a dar las medidas que yo voy a utilizar. Ustedes, por supuesto, van a sacar sus propias cuentas con sus propias medidas. Entonces yo les había dicho que necesitamos dos medidas. El largo, desde el hombro hasta donde termina el puño, que en mi caso son 38 centímetros. Bien, el otro dato que necesitamos es el contorno de pecho. Bien, entonces vamos a medir el contorno de pecho y en mi caso son 67 centímetros. Sabiendo ya estos dos datos, nosotros vamos a calcular además el ancho de espalda. Además vamos a calcular la sisa y también vamos a calcular el ancho de hombro. ¿Cómo vamos a hacer esto? El ancho de la espalda, lo que vamos a tejer desde aquí hasta aquí, lo voy a marcar bien, lo vamos a hacer calculando el contorno de pecho, que sería esto, lo voy a ir anotando acá abajo, sería el contorno de pecho menos, acá presten atención porque estos números varían dependiendo de a quién se lo van a tejer. Si es para un bebé, van a restarle 12. Bien, acá le vamos a poner una B de bebé. Si es para un niño, le vamos a restar 18. Le vamos a poner la N, que es de niño o niña, porque es un chaleco unisex. Y si es para un adulto, le vamos a restar 20. Entonces, ustedes tienen que ver si lo van a hacer para bebé, para niño o para adulto. Si lo hacen para bebé, le restan 12. Si lo hacen para niño, le restan 18. Y si lo hacen para adulto, le restan 20. En este caso yo lo voy a hacer para un niño, entonces le voy a restar al contorno de pecho 18. Una vez que tenemos ese resultado, lo vamos a dividir, esto lo voy a poner entre paréntesis, ese resultado lo dividimos en 2. Y esto nos va a dar el resultado del ancho de espalda. Vamos a la práctica. Entonces, yo al ancho de espalda, para saber el ancho de espalda, dijimos que hay que hacer 67, que es mi caso, el contorno de pecho, menos, en mi caso, 18. Esto me da un total de 49. Estos 49 yo los divido en 2 y me va a dar 24,5. Entonces yo sé que el ancho de espalda va a ser de 24,5 centímetros.
Ahora, para saber la sisa, la vamos a calcular haciendo la mitad del largo, y a esto nos va a quedar de esta manera. Nosotros la sisa la vamos a dividir en dos. Tenemos el alto de sisa y la parte que va hacia abajo del brazo. Entonces ese es el largo que nosotros vamos a tomar. Esto comprende la mitad del largo. Entonces sería la mitad del largo y nos va a quedar X, que sería el alto de la sisa, más, y acá dependiendo de si es para bebé, para niño o para adulto, vamos a sumar determinada cantidad de puntos. Va a ser más 3 si es para bebés, o va a ser más 4,5 si es para niños, o va a ser 5 centímetros si es para adultos. Entonces, esto va a equivaler a la mitad del largo. En este caso yo tengo 38 centímetros. A 38 centímetros lo tengo que dividir en 2. Entonces, si yo divido 38 en 2, me va a dar de 19 centímetros. A estos 19 centímetros sería la mitad del largo. Sería esto más esto. Esto más esto. Bien. Entonces, sería 19 centímetros todo. Nosotros le vamos a restar estos 3, estos 4,5 o estos 5 para saber el valor de X, por supuesto. Entonces, si yo a los 19 le resto los 4,5, porque yo lo voy a hacer para niño, me va a quedar de 14,5. Entonces, este valor de X sería 14,5 más 4,5 porque yo lo voy a hacer para niños. Esto a mí me da 19, que sería la mitad del largo. Ahora, para saber el ancho de hombros es muy sencillo porque va a ser exactamente igual para todos los talles. O sea, para todos los chalecos que vayan haciendo se va a dividir en bebés, niños o adultos dependiendo. Para bebés el ancho de hombro va a ser de aproximadamente 6 centímetros. Ustedes lo pueden ir modificando. Esto es para bebés. Para niños son 9 centímetros. Esto es para niños. Y para adultos, este valor va a ser 10 centímetros. No se preocupen porque yo todo esto se los voy a dejar bien anotado en el patrón escrito. Pero quiero explicárselos para que sepan de dónde sacamos todos los números. Esto va a ser igual siempre. Este valor nunca va a cambiar. De ahí vienen este 3, este 4,5 y este 5. ¿Por qué? Porque nosotros la sisa la tomamos de esta manera. ¿Bien? Es todo. Todo esto es la sisa. ¿Bien? Entonces, nosotros acá el ancho del hombro lo vamos a tomar dependiendo de esta medida. De la medida de la sisa debajo del brazo. ¿Bien? Entonces, nosotros esto, cuando lo doblamos, tenemos la parte del frente que sería la mitad del valor total. Entonces, de este lado, por ejemplo, en este caso yo tengo 3 centímetros acá y 3 centímetros acá. Ahí, 3 acá y 3 acá. Serían 6 centímetros desde aquí hasta aquí. Una vez que ya nosotros tenemos todas las cuentas hechas, vamos a proceder a hacer la muestra de tejido, que es súper importante. Vamos a tomar nuestra aguja y nuestro hilado y vamos a montar mínimo, les recomiendo 20 cadenas, porque de esa manera, vamos a tejer 20 cadenas, porque de esa manera vamos a sacar bien las cuentas de la muestra. Siempre es recomendable exagerar un poquito con la cantidad de puntos que vamos a tejer, porque así vamos a saber bien en detalle cuántos puntos y cuántas hileras necesitamos. Yo voy a tejer ahora las 20 cadenas y vamos a comenzar. Una vez que ya tenemos las 20 cadenas, vamos a hacer una cadena para dar altura. El chaleco no tiene múltiplo de nada. La muestra no tiene múltiplo de nada. Ustedes pueden tejer par o impar.
a su gusto. Entonces vamos a tomar lazada y en la segunda cadena desde la aguja vamos a tejer una media vareta. Y en cada cadena vamos a tejer medias varetas o medio puntos altos, como en algunos países les dicen. Todo medias varetas, no es nada más que este punto. Entonces seguimos tejiendo medias varetas hasta llegar a la última cadenita. Aquí ya tengo mis 20 medias varetas. Vamos a hacer una cadena para dar altura y no cuenta como punto. Giramos y vamos a hacer medias varetas, pero esta vez, en vez de tejer sobre el punto, que es nosotros tejeríamos de esta manera, normalmente, nosotros vamos a tejer por entre medio de los puntos. Entre esta media vareta y esta media vareta vamos a agarrar por debajo, por entre medio. Bien, entonces hacemos lazada y por entre medio de las dos medias varetas vamos a hacer una media vareta. Tomamos lazada, buscamos las siguientes dos medias varetas y por entre medio tejemos una media vareta. Tomamos lazada, por entre medio tejemos una media vareta. Y esto es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la muestra, siempre tejiendo las medias varetas entre medio de las otras varetas. Perdón, otras medias varetas. Vamos a continuar, yo continúo hasta llegar al final, que les voy a mostrar cómo se teje la última. Aquí me quedan las últimas dos, voy a tejer la penúltima y la última. Hay que prestar mucha atención porque si nos saltamos este punto vamos a empezar a disminuir. Vamos a tomar lazada y aquí donde tenemos la cadena de altura y la media vareta, entre medio de la cadena y la vareta vamos a tejer nuestra media vareta. Entonces así no disminuimos ni aumentamos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a repetir la hilera 2. Una media vareta entre media vareta y media vareta de la hilera anterior. Continuamos tejiendo de esta manera para toda la muestra, que va a ser lo mismo que todo el chaleco. Yo voy a seguir tejiendo, así va quedando, ¿ven? Siempre entre medio, intercalado, ¿bien? Voy a seguir hasta el final para mostrarles nuevamente cómo se teje la última media vareta. Aquí ya me queda tejer la última, tomo lazada y entre la cadena de subida y la media vareta, ustedes se fijan ahí, tengo el espacio. Ahí voy a poner mi aguja y voy a tejer la última media vareta. Esto es lo que vamos a repetir aproximadamente entre 14, 15, 20 hileras, que tengamos un ancho bastante grande como para poder medir. Una vez que hemos terminado con nuestra muestra, ven, acá yo hice 14 hileras y 20 puntos. Tiene que ser grande para poder medir correctamente, porque si nosotros hacemos menos, tal vez la tensión va cambiando y no se mide igual. Entonces tomamos nuestro centímetro, vamos a apoyar sobre el medio del tejido más o menos, vamos a apoyar el centímetro y vamos a contar cuántos puntos nos entran en esos 10 centímetros. A mí me entran 10 puntos en 10 centímetros. Vamos a hacer lo mismo pero de manera vertical. Vamos a tomar un punto de referencia y vamos a contar cuántas hileras tenemos en 10 centímetros. En este caso, 10 hileras son 10 centímetros. Prueben con diferentes hilados, con diferentes tamaños de agujas, jueguen con el hilado y hagan muchas muestras hasta que queden conformes con el trabajo que van a realizar, hasta que queden conformes con el punto, con la esponjosidad. Esto queda muy blandito, queda esponjoso y no queda tan agujereado como parece. Entonces, jueguen con las agujas y en el próximo video vamos a comenzar ya directamente con nuestro chaleco.